lo largo de esta barra de análisis hemos hablado del Estado de Derecho en todas sus modalidades. Mire, por una parte todos los días hay bloqueos en carreteras, en las vías de ferrocarril, vialidades, incendio de vehículos, patrullas, gente manifestándose. ¿Por qué? Porque de pronto ven corrupción, ven impunidad, porque ese hartazgo social pues se materializa. A ver, por otra parte tenemos que en México se resuelven 1 de cada 100 delitos que se cometen. En esta balanza tenemos por un lado el hartazgo social, por el otro un sistema de justicia fallido, un sistema de justicia sin resultados. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo garantizar ese Estado de Derecho? Es el tema que hoy pongo sobre la mesa y saludo con gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández. Señores, ¿qué opinan? Hola Magda, ¿cómo estás? Víctor, qué gusto saludarte. Bueno, a ver, la falta de Estado de Derecho nos deja a los ciudadanos en un estado de indefensión. Esa es la gravedad de un Estado de Derecho, ¿sí? Cuando falta el Estado de Derecho, ¿sí? Y a veces parece como que no lo entendemos y las autoridades también pareciera que no hay mucho interés. Y es que la falta de Estado de Derecho se ve, Víctor, desde en la vida cotidiana, cuando los ciudadanos no respetamos los reglamentos de tránsito, nos pasamos los altos, nos estacionamos donde no se debe, damos vueltas prohibidas. Ahí se empieza precisamente a romper el Estado de Derecho, hasta los grandes delitos y también las graves ilegalidades que hay dentro de esto, como lo que estamos viendo que hoy está ocurriendo en Oaxaca, por ejemplo, con bloqueos, en Chiapas con bloqueos de diversos grupos que simplemente llegan, toman una caseta, se quedan varias horas cobrando ahí un peaje, sí, y parece que la autoridad simplemente observa, sí, eso se llama falta de Estado de Derecho y cómo afecta al ciudadano. Puede haber 1000 razones, como decía Magda, ¿no? Hace unos minutos. Puede haber razones quizás de índole político, quizás de intereses de grupo, quizás muchos de ellos quizás algunas demandas legítimas que grupos de alguna comunidad deciden tomar o bloquear una carretera. Estamos como por ejemplo los padres de familia de niños con cáncer que constantemente están bloqueando el aeropuerto de la Ciudad de México, afectando a miles de personas, pero esa es la forma en cómo han encontrado para poder hacerse notar en esta demanda de medicamentos. Entonces, puede haber muchas visiones, Víctor, algunas de ellas justificadas, otras media justificadas, otras sin justificación, sí, pero que finalmente todas redundan en lo mismo, la falta de la legalidad, la falta de un Estado de Derecho que hace muy débil y que debilita y que desde luego pone a los ciudadanos en un estado de indefensión que no permite de alguna forma que se castigue a quien comete algún tipo de delito. Me llama la atención, Raúl, y te pongo como ejemplo, eso que mencionas, los ejemplos, caramba, pues sí, lo son, es cierto, lo que cuando le damos la vuelta en U y donde no deberíamos, o nos estacionamos donde no deberíamos, donde cuando el viene nos pide dinero para el espacio que nos va a ceder y nosotros tenemos que conceder para poder estacionar el auto, o el camión de la basura va, que tiene su servicio y todo, también las personas que recogen la basura te dicen, oiga, pues la propina, ¿no? Y que se vuelve casi algo obligado. Todo que es eso, una obligación, que debería ser la obligación de los servicios municipales recolectar la basura. Así es, hasta los grados extremos de cuando un policía judicial llega y te dice, oiga, pues necesito para la gasolina, para poder seguir con la investigación, y aparte que nos ayude con las tortas, porque si no, no vamos a dar con el culpable del acto que haya cometido en contra de usted. En fin, se reflejen mucho. Y mira, me llamó la atención, Raúl, particularmente este hecho de que el Senado recientemente aprobó y reformó, según tengo entendido, el artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, donde se castiga, fíjate, se castiga con hasta 7 años de prisión y multas de casi 50,000 pesos a quien obstruya y frene las vías de comunicación. Ya la historia la hemos documentado ampliamente en estos espacios, hemos visto lo que ocurre en Michoacán, lo que ocurre en Oaxaca, lo que ocurre en tantas partes del país y también en el norte. Sin embargo, hay algo que poco se recuerda. La diputada de Morena, Irma Juan Carlos, excluyó de esta reforma a las manifestaciones de comunidades indígenas y afroamericanos que se manifestaran. Dijo, ellos sí tienen derecho a manifestarse, porque viene de atrás, vienen de una serie de rezagos sociales y de ofensas que le hemos hecho como país. Y ahí es donde empieza ese Estado de Derecho que uno dice, bueno, todo
debe existir, pero según, depende. Al rato también quien se siente en una posición cómoda dice, bueno, ¿y por qué el Estado de Derecho sobre mí si soy periodista? ¿O por qué el Estado de Derecho de mí sobre si soy político? ¿O por qué el Estado de Derecho se aplica a mí si soy importante porque soy empresario o porque yo tengo mucho dinero? Es así como se va diluyendo y se va destruyendo lo que es un Estado de Derecho, donde que se debería de aplicar a todos por parejo, sin importar. Pues no ocurre, desafortunadamente, no ocurre. A ver, has mencionado el caso para mí más evidente de una falta de Estado de Derecho, lo que pasó con las vías del tren de Lázaro Cárdenas a Morelia y al resto del país por parte de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación. Tuvieron meses bloqueado las vías del tren, con afectaciones graves a la industria industria automotriz, a las diferentes industrias, porque todas las materias primas quedaron atoradas durante meses en los trenes que estaban bloqueados en su paso en el estado de Michoacán. ¿A quién le importó? ¿Quién hizo algo? Finalmente todo se resolvió con dinero para los maestros y eso de alguna forma es el ejemplo más claro de la debilidad del Estado de Derecho. La comunidad yaqui, como lo que estás comentando, ¿sí? Se le permitió, se le toleró que hicieran su propio retén en la carretera que cruza precisamente por sus comunidades de la comunidad yaqui, y ellos tenían sus propios retenes para poder cobrar cuota para quienes de alguna forma pasaban por lo que ellos consideran sus tierras, sí, independientemente de que la carretera cruzaba parte de su territorio. Puede haber rezagos, sí, puede haber desde luego aspectos que justificarían en un momento dado que estas comunidades tengan algún trato especial, pero no a través de la violación del Estado de Derecho y de violar la ley. A veces no se ve el alcance de esto. Cuando una persona es detenida en forma ilegal, es violación a su Estado de Derecho. Cuando un delincuente roba y asalta y no se recupera lo robado, ni tiene ninguna sanción, esto es precisamente la violación al Estado de Derecho, y eso nos pone a los ciudadanos en general en una situación muy complicada donde puede ocurrir cualquier cosa porque no se respeta la ley. Y esa es la gravedad de la falta de Estado de Derecho, Víctor. Pero fíjate la trampa, Raúl. La trampa viene en el comentario que haces. Puede que tengan algo de razón, puede que haya algo de razón histórica o de razón social o de agravio social, político, en fin. Ese puede es el que en este país no lo ha dejado avanzar. A este país no lo ha dejado avanzar porque normalmente estos grupos, obviamente no son tontos, justifican causas sociales. Claro. Mira, el caso de la coordinadora tiene más de 40 años que le ha tomado la medida a todos los gobiernos, sean priistas, sean panistas, sean de cualquiera. ¿Por qué? Porque han desarrollado una habilidad tal en la que no tienen límite. No tienen límite, se juntan con el presidente, llegan a acuerdos, se les destinan cantidades millonarias que desafortunadamente no se reflejan en la educación de los niños ni en la calidad de la educación. Y al poco tiempo ya vuelven otra vez. Ahora resulta que están en contra de la reforma educativa, ya no la de Peña Nieto, ahora también contra la de Andrés Manuel López Obrador. Caes en la cuenta de que el tema no es una reivindicación social, no. Es un negocio que ya, un caminito que ya encontraron. Les valió gorro, les valió sorbete la educación de los niños. Ellos lo que quieren es su negocio, tener más poder, tener más prebendas y tener de rodillas, no solo al Estado, sino también a la Federación. A la sociedad en general. A la sociedad. Ahora, ¿cómo enderezarlo? ¿Sí? ¿Cómo enderezar esto y empezar a caminar como Dios manda? ¿Cómo empezar a caminar respetando las reglas? Es un camino difícil, largo, que es respetar desde luego con civismo básicamente. Por eso yo insistí y empecé este comentario con el tema. Si tú acostumbras pasarte los altos, si tú te estacionas en lugares prohibidos, si tú estás acostumbrando a ti y a tu familia a este tipo de violación, ese es el principio de lo que se convierte luego en un grave problema y en una trampa para la propia sociedad. Por eso hay que empezar con eso, con los valores propios, que hay que empezar respetando la ley, los reglamentos, hacer lo que te toca y no precisamente tratarse de brincar como siempre lo vemos en el mismo tráfico cuando estás haciendo una fila para
comprar algo o simplemente para entrar a alguna vía rápida de una avenida en cualquier parte de la ciudad, siempre salen los listos, los que se meten, los tramposos, los que se quieren brincar la fila. Y ahí sí es donde estamos empezando con esto. Y luego esto redunda en una impunidad como lo que estás comentando, que esta semana dio a conocer su reporte Impunidad Cero, donde solamente el 1%, es decir, de cada 100, solamente un delito puede resultar con una sentencia. Es lamentable lo que estamos viviendo. Raúl, la responsabilidad, bien lo dices tú, debemos empezar cada uno desde su bastión, pero cada uno implica también los diferentes actores, los actores, los empresarios, haciendo bien su trabajo, pagando bien a sus empleados, trabajando éticamente, los políticos también siendo severos y duros con ellos mismos en el sentido de la corrupción, nuestras autoridades también cubriendo a cabalidad, los gobernadores también entendiendo que no pueden tener cotos de poder y cotos de amigos haciendo negocios, porque todo eso, por citarte algunos ejemplos, son los que van mermando ese ánimo social, en donde llegas a la conclusión, bueno, y si ellos lo hacen, ¿por qué yo no? Si ellos lo hacen, ¿por qué yo no? En una sociedad en donde ser abusivo, ser pasado de vivo y de listo, es sinónimo de soy más inteligente, soy más audaz y soy más brillante que los demás. Eso es lo que hay que empezar a cambiar, Raúl, todos. Y creo que, bueno, es cierto, todos tenemos una gran tarea en este país. Y con eso perdemos todos, ¿sí? Perdemos todos, por supuesto. O sea, perdemos todos los ciudadanos y por eso precisamente empezábamos estos comentarios con que la sociedad queda en ese nivel de indefensión que finalmente quedamos expuestos a cualquier asunto sin que se respete la ley, sin que se respeten las reglas, sin que se respeten los reglamentos. Esto es lo delicado de la falta de Estado de Derecho, que a veces se ve como algún concepto lejano, muy de abogados, sí, pero la realidad es que nos afecta a todos. Y fíjate, Raúl, un comentario final mío, si me lo permites. Cuando damos a conocer casos de corrupción, cuando damos a conocer casos de exgobernadores o gobernadores o políticos, quien fuera, que hicieron tranzas, hicieron tanto chanchuy que hemos presentado en estos mismos espacios también, siempre he caído en la cuenta de que a veces lo menos importante es la cantidad y el dinero que se roban. Finalmente, lo más grave es el mensaje que dejan, el mensaje que envían a la sociedad, a los jóvenes, a los niños, a toda una sociedad que ve y que dice, bueno, si esas son las reglas del juego, pues habrá que seguir con esas reglas del juego. Ese es el mal ejemplo que cunde desafortunadamente. Raúl. Víctor, muchas gracias por tu comentario y el análisis de esta tarde aquí en Mega Noticias. Vamos a